lo cercano al arrebatamiento, pues no podemos decir tal mes o tal día o tal hora. ¿Amén? Yo les decía que dentro de las fiestas de lo que es las fiestas de Jehová, 7 fiestas de Jehová, de las cuales 4 ya se han cumplido, y la que se va a presentar es precisamente lo que es la fiesta de las trompetas, que es precisamente el Señor tocando la trompeta para arrebatar a su iglesia. Cuando vemos ahí, por ejemplo, las fiestas de Jehová, todas se han dado en fechas que Dios estableció para llevarse a cabo. Amén. Entonces, por ejemplo, la fecha que estaba establecida para la Pascua, pues efectivamente se celebró en el tiempo de la Pascua. Amén. Las primicias se celebraron en el tiempo de las primicias. Amén. Los panes sin levadura se celebraron en el tiempo de los panes sin levadura. El Pentecostés se celebró en el tiempo que se celebraba el Pentecostés. Pero no sabemos si las trompetas vayan a celebrarse en el tiempo que se celebraron las trompetas. Lo más lógico de pensar es que sí, en las otras fiestas ya se han celebrado justo en las fechas o en los días que estaban establecidos para celebrarse. Amén. Jesús murió en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Las primicias resucitaron después del día de la Pascua. Amén. Los panes sin levadura se celebraron en el tiempo de los panes sin levadura. El derramamiento del Espíritu Santo se celebró 50 días después de la Pascua. Amén. Y la fiesta de trompetas, pues es muy probable que se celebre precisamente en el tiempo que corresponde, y eso es en el mes de septiembre, amén, aproximadamente, los primeros días de septiembre. Entonces, no les estoy diciendo que ese día es el arrebatamiento o ese mes es el arrebatamiento, podría ser, porque las otras fiestas se celebraron justo cuando correspondían, amén. Entonces, esta fiesta tal vez no sea la excepción y se cumpla justamente en el periodo que se celebraba la fiesta de las trompetas, amén. Entonces, pero a pesar de estas señales que nosotros tenemos, nadie podría asegurar qué mes, día o año se va a celebrar. De hecho, la fiesta de las trompetas, aunque se conoce la temporada y el mes en el cual se celebra, siempre, porque esa fiesta está basada en la luna, en los movimientos de la luna, y siempre hay o un retraso o un adelantar cuando aparece la luna nueva, y pues para saber si se va a retrasar o se va a adelantar cuando Cristo Jesús venga. ¿Ven? Entonces, pero más o menos vamos nosotros ya haciendo idea de qué si el Señor quiere arrebatar a su iglesia justo cuando se celebra esa fiesta, ¿no? Es decir, justo en el mes de septiembre para nosotros, también el séptimo mes en cuanto a los judíos, ¿no? Entonces, pero simplemente son referencias, pero no podemos asegurar que exactamente ese día se va a cumplir, mucho menos la hora, porque otra vez las características del movimiento de la luna no siempre se muestran con exactitud, ¿amén? Pero hay algo que sí podemos saber, y es el momento en cuanto a los acontecimientos, ¿amén? En cuanto a los acontecimientos de la cronología que el Señor mostró en Apocalipsis, pues sí podemos mostrar en dónde va a ser o en qué momento va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ¿amén? De hecho, pues ya les he explicado de cómo el Señor, después de que recibe, amén, están reunidos todos los 4 ancianos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, por supuesto, el que está en el trono, amén, y los millares y millares de ángeles. Pues Juan inicia justo en esta escena su relato, la visión de lo que va a acontecer, y él de una vez toma el rollo y empieza a abrir los sellos, amén, los caballos, la persecución, amén, de la iglesia insensata, y finalmente anuncia el sello número 7, amén, en el sello 6 anuncia el número 7, amén, y la visión el sello 7 va a continuar hasta el capítulo 8. Si fuera de una manera secuencial, pues ya en el capítulo 7 diría cuando abrió el séptimo sello, pero va a hacer un salto y va a dejar el capítulo 7 para lo que nosotros llamamos, amén, una analepsis o un regreso en el tiempo o un flashback, amén.
Es decir, que antes de que cuente el último año, que son las trompetas y las copas, o el último sello, y después la venida del Señor Jesucristo, antes que muestre esa visión, el Señor lleva a Juan en retrospectiva hacia el inicio, antes de la gran tribulación. Y vimos que lo llevó hacia el inicio, antes de la gran tribulación, para mostrarle dos eventos. Y uno es los 144,000. 144,000 que han de ser sellados antes de que la tribulación se dé. ¿Se acuerdan cómo lo presenta? Hay 4 ángeles parados de pie en los 4 ángulos, amén, diciendo, impidiendo que los 4 vientos tempestuosos, estos 4 vientos, hagan desastre, no toquen la tierra, el mar, los árboles, no hagan ningún daño, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios, que son los 144,000. Pero también hay otro grupo que muestra el capítulo 7, amén. Les explicaba que es realmente importante conocer esta herramienta del flashback o analepsis en español, y de hecho les decía que en algunos capítulos no solo es un flashback o un analepsis, sino también es un flash forward o una prolepsis, va hacia atrás y va hacia adelante. Los capítulos que muestran la gran tribulación, este es el orden de la cronología. Los demás capítulos van a hacer eso. En escatología normalmente se le llaman paréntesis, pero más que paréntesis son eso. Es importante entenderlo para poder ubicar los eventos. De hecho, esos paréntesis vienen siendo exactamente analepsis o prolepsis. Y eso se mueven en el tiempo y se ubican según vayan a acontecer. Probablemente los veamos la próxima clase. Probablemente el tiempo me está comiendo, pero probablemente los veamos rapidito para que nosotros veamos cómo por ejemplo, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, esos son analepsis y prolepsis. Esos van hacia atrás y van hacia adelante. ¿Amén? Y por lo que ahí explica el Señor, entonces ya vamos a saber dónde ubicar. ¿Amén? Entonces, este es en Apocalipsis, este es el primer analepsis, este es el primer flashback, el primer regreso en el tiempo. ¿Cómo sabemos que es un regreso en el tiempo? Porque estamos hablando del sello sexto, y se supone no se supone, sino el que debería seguir es el sello séptimo, pero nos meten un capítulo diferente aquí, el capítulo 7, algo totalmente diferente, que no hay relación entre el sello sexto y el sello séptimo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un analepsis o un flashback? Por lo que dice, y lo que está diciendo es que hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos. Pero si nosotros llevamos la cronología, pues estos 4 vientos ya sucedieron. Entonces, ¿cómo los van a detener? Que no hagan ningún daño. Ya estos ya hicieron daño. Hicieron bastante daño. Entonces, lo que se entiende con claridad es que está haciendo un regresar. Antes de que estos hagan todo este daño, va a suceder algo. Y lo que va a suceder es que Dios va a sellar a estos 144,000. ¿Amén? Y en el capítulo 7, en el verso, en el capítulo 14, este también es déjenme rapidito, capítulo 14 de Apocalipsis. Amén, también es un flashback, pero el capítulo 14 no regresa del capítulo 7, sino lo que hace es abre las trompetas, pusieron las trompetas, también cuenta las escenas de las trompetas, y al final de las trompetas, entonces va a sacar capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, amén, lo va a poner justo al terminar de hablar de la visión de las trompetas, y esos son igual analepsis. Si tenemos chance y hablamos de esto en la próxima clase, pues ya les voy a mostrar hacia dónde van. Por ejemplo, el capítulo 12 no solo regresa hasta aquí, sino el capítulo 12 se va mucho más atrás hasta los orígenes, porque empieza a hablar de Satanás, del origen de Satanás, del dragón escarlata, el que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero se va hasta el inicio y habla de la caída de Satanás
de cómo él con su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas, es decir, hablando de los ángeles. Es decir, que Satanás, su ejército es una tercera parte de los ángeles. Está dividido en tres partes los ángeles, y la escritura dice que los ángeles se cuentan por miriadas de miriadas, es decir, por millones de millones de millones de ángeles. Pues una tercera parte de esas están con Satanás, fueron engañados con Satanás. Y es Apocalipsis capítulo 12 el que lo muestra la caída de él y cómo él arrastró a esos ángeles a la tierra. ¿Amén? Pero también muestra cuando cae a esta tierra. Los ángeles están enviados a la tierra, él está en el espacio, su headquarter, como se dice en inglés, o su campamento, está en las regiones celestes, no en el cielo de Dios, pero en las regiones celestes. Y hay una característica que muestra la escritura, que él tiene acceso a Dios. Amén. Aunque ya no vive en el paraíso de Dios, pero él tiene acceso a Dios. Es el que nos acusa a nosotros. Cuando nosotros pecamos contra Dios, no espera mucho y va y acusa a los hijos de Dios. Amén. Es lo que hizo con Job. Amén. Se presentó delante de Job y Dios le hace una pregunta. ¿No has visto a mi siervo Job? Pero ¿por qué le hace la pregunta a Dios? Porque él conoce todas las cosas. Es decir, Dios ya sabía por qué Satanás iba a presentarse allá, y es que iba a acusar a Job. Amén. Por eso le pregunta al Señor: ¿no lo han visto? ¿Cómo ha sido recto, temeroso de Dios? Amén. Pero algo había visto a Satanás en el cual podía atacar a Job. Y el asunto es que él le dice: bueno, te sirve porque lo tienes bien protegidito, pero quítale el vallado y vas a ver cómo ya no te sirve. Y esa táctica le ha funcionado con muchas personas. Amén. Estamos en bendición y gloria a Dios y aleluya. Pero de repente viene la crisis. Adiós, Señor. Como la mujer de Job, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muere. Entonces, ese capítulo 12 pues, es un análisis que se muestra justo al terminar de hablar de la visión de las trompetas, pero ese regresa, pero no regresa al principio de la gran tribulación, sino regresa hasta los inicios. Y de ahí vas a hacer un prolepsis que va a regresar hasta aquí, justo al inicio de la gran tribulación, donde es derribado a la tierra. Y se grita: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, 7 años. Entonces, esos son los capítulos que se salen del orden cronológico. Son analepsis, regreso, o prolepsis, avanzar. ¿Amén? Y eso es lo que estamos viendo. Y es el capítulo 7, el primer analepsis, el primer regreso en el tiempo. Y el primer regreso en el tiempo en la visión, amén, se sitúa justo antes de que estos hagan desastre. Está aquí. Pero ¿cuál es el propósito? Mostrarnos a estos 144,000. Ahora, ¿por qué dijimos que los muestra? Porque lo que va a hacer es mostrarnos a estos personajes cuál es el fin de ellos. Eso se muestra en el capítulo 14, nos cuenta lo que es el sello 7, pero el capítulo 14 otra vez hace un regreso, porque hace dos cosas: muestra quiénes eran sus características, las características de estos 144,000, amén. Regresa primero hasta acá otra vez y nos cuenta las características de estos, amén. Pero no solamente nos muestra las características de los 144,000, que son jovencitos, que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes, que no se halló mentira en sus labios, que son santos, amén, delante de Dios. Pero hay algo que también nos muestra, y nos muestra que ellos están en el cielo. Es decir, que hay un arrebatamiento aquí, amén, que se va a mostrar, que ese está justo a la mitad, por lo que dicen los ángeles. Ahorita lo vamos a ver. Pero ese regreso del capítulo 7 hacia acá no se queda explicando las características de ellos, sino que los muestra en el cielo, en la acción, pero no en la acción terrenal, sino en la acción celestial. ¿Por qué sabemos que es en la acción celestial? Porque ahí están ellos frente al trono.
Y el Padre no desciende a la tierra. Él está sentado en su trono. Y aparte de eso, el Cordero está con ellos. ¿Amén? Entonces la visión no es aquí en la Sion terrenal. La visión es la Sion celestial. ¿Qué nos dice eso? Muchos dicen que ellos fueron asesinados por el anticristo y resucitaron y se fueron con Cristo, o se fueron a la Sion celestial. Pero ¿se acuerdan cuál es la característica de esta marca? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Ellos no pueden ser asesinados. Amén. Entonces, si ellos no pueden ser asesinados y están en la presencia de Dios, pues es claro entender y deducir que ellos fueron arrebatados, redimidos de entre los hombres, dice la Escritura, para el Cordero, para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces, estos los vemos en el cielo, pero ese capítulo 14, aparte de que da las características de estos de aquí, lo que hace los va a situar justo a la mitad de la gran tribulación. ¿Y por qué? Después de que los presenta aquí, ¿por qué los presenta luego la gran tribulación? Vamos a leer algunos versículos ahí. Pero primero los lleva hacia acá y dice que es el capítulo 14, sí, el capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6, amén. Ahí hay tres ángeles que traen tres mensajes diferentes, amén. Y el primer mensaje del ángel va a situarnos a los 144,000 justo al inicio. ¿Por qué? Porque el mensaje de ese ángel es precisamente la predicación del Evangelio. Y estos 144,000 son los que predican el Evangelio. Y lo empiezan a predicar desde aquí, desde el principio. Amén. Y la vez pasada les decía que el Evangelio es el mismo. Amén. Solo que el Evangelio está dividido en dos partes. Primero está las buenas nuevas de salvación, pero después está el día de la venganza de Jehová. Y cuando Jesús recibe el rollo de Isaías y lee, él solamente habla de las buenas nuevas de salvación, a traer libertad a los cautivos, amén, a sanidad a los enfermos, amén, a libertad a todo aquel que está cautivo del pecado. Pero él para ahí la lectura del rollo, pero en Isaías se nos muestra que hay una segunda parte de ese evangelio, y la segunda parte de ese evangelio es, amén, a traer el día de la venganza de Jehová, y es precisamente el día de la venganza de Jehová. Entonces por eso es que cuando leemos el capítulo 14 y se dice el mensaje que ellos traen, los están posicionando aquí empiezan ellos a predicar. ¿Y cuál es la predicación de ellos? Pues ahí lo dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hay una pequeña diferencia entre el evangelio de la buena voluntad y el evangelio del día de la venganza de Jehová. Amén. Es decir, que hoy nosotros escuchamos el evangelio y la noticia de este evangelio es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de hoy. Pero estos 144,000, el mensaje que les corresponde, amén, es en el verso 7: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Esa es la segunda parte del evangelio, es el mensaje que ellos van a traer justo antes de la gran tribulación. Lo sellan para que cuando arranque la gran tribulación ellos se arrancan predicando. Los otros dos mensajes de los ángeles nos van a situar, ese va a ser el flashback, ese nos va a situar justo a la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué a la mitad de la gran tribulación? ¿O cómo sabemos que a la mitad de la gran tribulación? Porque la escritura ya nos muestra que a los 3 años y medio el anticristo rompe el pacto de paz y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no solamente se queda ahí, sino que San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él dice que y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, que
toda adoración es suprimida por el anticristo. Entre ellos está la Babilonia, la gran ramera. Amén. Y es por eso que el segundo ángel anuncia esto. Y el segundo ángel dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, el segundo ángel pues anuncia la caída de la Babilonia. Ahora, ese capítulo 14 se escribe solo para ubicarnos en dónde están funcionando los 144,000 y nos da algunos eventos como es la caída de la gran Babilonia o la madre de las rameras, pero no describe qué cosa es lo que pasa en realidad, sino que es hasta el capítulo 17 donde describe qué es lo que va a suceder en realidad a la Babilonia, a la madre de las rameras. Ahí le describe cuándo y cómo va a suceder. ¿Amén? Pero como nosotros ya conocemos ese evento, pues entonces nos damos cuenta que el capítulo 14 hace y regresa y ubica aquí la predicación de los 144,000, pero después nos presenta a la mitad lo que es la destrucción de la Babilonia, de la gran ramera, de la ciudad que está asentada sobre muchas aguas, la cual nosotros conocemos como la iglesia o la sede de la iglesia católica apostólica romana. Esa va a ser destruida por el anticristo y los 10 reyes. Capítulo 17 lo muestra. Y es claro, y dice, es una ciudad, va a ser destruida en un día por guerra o por espada y por fuego. ¿Amén? ¿Y quién los destruye? Es precisamente el anticristo y los 10 reyes que están con él. ¿Amén? Entonces, ese mensaje del segundo ángel nos sitúa justo a la mitad. Tiene un propósito. ¿Por qué nos sitúa justo a la mitad? Porque es aquí donde el anticristo se sienta y empieza a hacer guerra contra todo lo que parece Dios. Por supuesto, contra Dios primeramente, pero contra todo lo que parece Dios, o que se mueve como Dios, o que huele a Dios, Él lo hace en contra de ellos. Y nos muestra la destrucción de la Babilonia, la ramera, la madre de las rameras. ¿Amén? El segundo ángel. Y el tercer ángel dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca de su frente o su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Igual, ahí no se explica cuándo ni cómo va a suceder, pero ya en el capítulo 15 sí se muestran estos eventos. Pero como nosotros conocemos esos eventos, ya podemos identificar el regreso de aquí igual a la mitad, que es cuando el anticristo se sienta en el templo, y lo que va a hacer es perseguir a todo lo que se mueva como Dios o como si fuera Dios, toda religión. Algunos dicen que va a haber una sola religión, ecumenismo. Eso es falso. El anticristo no va a permitir que haya otra religión, no musulmanes, no del Confucio, no de los maometanos, él no va a permitir ninguna religión. Él se va a proclamar como Dios. ¿Amén? Entonces va a perseguir a los cristianos, sí, con mucha ira, porque son los que se le resisten, pero también va a ir en contra de las religiones falsas. Y la que se muestra por la gravedad de la destrucción, la que se muestra que va a ser destruida es precisamente la madre de las rameras, Babilonia, la madre de las rameras. ¿Amén? La que ha fornicado con los reyes. ¿Amén? La que dejó a su esposo y se fue tras el dinero y gobierna sobre los reyes de esta tierra. ¿Amén? Entonces nos ubica justo aquí. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque lo que nos está mostrando es que ellos empiezan a predicar el evangelio y su ministerio termina aquí. Es decir, 3 años y medio ellos van a predicar el evangelio a través de las bombas, las guerras, las hambres, todo eso. A los 3 años y medio
ya el evangelio es reducido a casi nada. ¿Por qué? Porque el anticristo inicia la persecución de la iglesia. Ya no va a haber chance de predicar el evangelio, porque donde quiera que se mueva alguien predicando el evangelio, ahí va a ser perseguido para ser asesinado. ¿Amén? Entonces el evangelio de estos es predicado por 3 años y medio, y a los 3 años y medio ya el anticristo se declara Dios sobre todas las gentes. ¿Amén? Y entonces empieza la persecución. Destruye a la Babilonia la Grande, que tiene poder económico, pero de ahí con ella a todos los demás los empieza a perseguir. Y los únicos que van a resistir son precisamente los que creen en Jesús. Amén. La iglesia insensata, ¿se acuerdan de la iglesia insensata? La iglesia insensata, para alcanzar salvación, tiene que resistir al anticristo. Amén. Y ahí ellos van a ser asesinados. Por eso es que la escritura dice que veía que hacía guerra contra los santos y los vencía, los mata. Amén. Entonces es importante pues esta herramienta que es el analepsis o el prolepsis, porque entonces podemos nosotros ubicar la cronología de los eventos, porque Dios no nos los dio en orden, porque tiene los eventos de los últimos tiempos tienen una característica que los envuelve en misterio, los envuelve en misterio. ¿Amén? Así que nos da la cronología, y de ahí salen los capítulos que son analepsis o prolepsis. Es probable que lo veamos en la próxima clase, si el tiempo nos lo permite. Pero sí quería que entendieran esto. ¿Amén? Capítulo 7 hay una analepsis que nos muestra a estos 144,000. Pero en el capítulo 14, también después de que nos habló de la visión de las trompetas, los ángeles con las trompetas, también hay una analepsis que es igual, vuelve aquí, nos da las características de estos, pero también nos muestra qué es lo que van a hacer. Ellos van a predicar el evangelio hasta que la bestia o el anticristo se sienten en su trono a la mitad de la semana, y empieza la grande persecución. Pero la grande persecución en contra de los cristianos, amén, cuando eso inicia, el evangelio va a ser reducido a casi nada. Solo van a estar predicando aquellos que tienen el sello en la frente. Amén. Porque hay una característica de los 144,000, cuando los vemos en el cielo, dice que estos fueron primicias redimidos de entre los hombres, comprados de entre los hombres. Pero esa palabra primicia significa que son los primeros frutos. Es decir, que si esos son los primeros frutos, pues es lógico entender que hay más frutos que van a salir de esta gran tribulación. Solo que ellos no van a ir al cielo, ellos van a entrar al milenio. Y dijimos la cantidad, 200 millones. Amén. Esos son los demás frutos, la gran cosecha de la gran tribulación, 200 millones. Amén. Pero estos 144,000 son primicias que son arrebatados y llevados a la presencia de Dios, y cantan un cántico nuevo delante del trono. Amén. El Cordero está con ellos y cantan un cántico nuevo que dice en la escritura que nadie podía aprender. Y algunos dicen, entonces es que nadie les entendía, estaban cantando y se oía el estruendo, pero nadie les entendía, por eso no lo podían aprender. No, esa expresión nadie podría aprender significa que ellos no pueden cantar porque no se lo saben. Eso es lo que quiere decir. Es como que ahora yo me ponga a cantar un canto que ustedes no saben, ustedes no me pueden acompañar porque no se lo saben. Y para que se lo aprendan les tomaría un buen tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa que ellos cantan un cántico nuevo que nadie podía aprender. Lo que quiere decir es que nadie lo puede cantar porque nadie más se lo sabe, sino solo ellos saben ese canto. A diferencia de grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y ese canto es bonito cantarlo ahorita, pero en el futuro no es bueno cantar. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Que estaremos con el Señor. No, sí, pero no. Bueno, se lo voy a decir, porque ese canto es el cántico de la iglesia insensata, los que han sido pasados. Ese es el cántico que ellos están cantando después de que fueron vestidos de ropas blancas, después de que ya son lavados y presentados para el sacerdocio. Ese es el cántico que ellos cantan. Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso. Y aquí viene lo importante: justos y verdaderos son tus caminos. Es decir, que a pesar de que ellos fueron degollados, ellos declaran que con justa razón Dios hizo eso, porque descuidaron el sacrificio del becerro. Entonces aquí vamos a cantarlo, sería bonito, pero no queremos cantarlo allá, ¿okay? Porque eso significa que estaremos siendo... O sea que lo podemos cantar ahorita como Bolañitos, que vino y cantó. Amén, exacto. Podemos cantar como Bolañitos de cualquier hermano aquí, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta eso, para allá eso, no querramos cantar eso, ¿ok? Amén. Amén. Entonces, significa pues, o ese capítulo 14, ese flashback, nos muestra las características, nos muestra los 144,000 en el cielo, nos muestra que ellos son las primicias de una cosecha de 200 millones durante la gran tribulación. Aquellos van a recibir el sello de parte de Dios, el nombre de Dios en sus frentes. Ellos no es que se van a, después de los 3 años y medio, ellos no pueden predicar porque la persecución está a todo lo que da, pero ellos sí pueden dar testimonio, porque San Mateo 25 dice: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Significa que ellos, cuando vean a alguien necesitado, por supuesto que les van a asistir con alimento, pero ahí mismo van a aprovechar para hablar de lo que está sucediendo, ¿eh? Así que el evangelio va a ser reducido casi a nada. Será dicho ya a manera muy personal, y en dado caso que ellos se topen con una persona que tengan que ir a asistirla en una necesidad. ¿Amén? Y por supuesto ellos no pueden ser asesinados porque ellos tienen el sello de Dios en sus frentes y ellos van a pasar al milenio. Así es como se va a repoblar la tierra. ¿Amén? El fruto de la predicación de los 144,000 es para entrar al milenio. Muchos dicen que va a haber una predicación extensa, así como si Pablo, que era un judío, predicó, hizo alborotar el mundo. Imagínense 144,000 que alborotar el mundo. Yo quisiera que fuera así, ¿verdad? Pero la escritura nos muestra que no es así. Ellos van a predicar el evangelio. Amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Pero al final la cosecha de esa predicación solamente es una tercera parte de la humanidad, que llega al final, 200 millones que entrarán al milenio para repoblar la tierra. Y de hecho hay una escritura que dice que en aquel tiempo, cuando se establezca el reino del Señor, 10 gentiles dirán a un judío: vamos, llévanos a la casa de Jehová para adorar al Señor. Amén. Y eso podemos entender que está diciendo que la salvación en el tiempo de la gran tribulación será 10-1, es decir, 10 gentiles por un judío. Y es lógico pensar, porque la humanidad es extensa, el pueblo gentil es extenso y los judíos es un pueblo muy reducido, pero un remanente va a ser salvo en la gran tribulación. Amén. Otros dicen que los 144,000 solo le van a predicar a los israelitas, pero eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica, porque el ángel que da la orden para predicar el evangelio es predicar el evangelio a todo aquel que quiera escuchar y que pueda recibir ese mensaje. Amén. Por supuesto, ya aclaramos que los que ahora se convirtieron, ahora en este tiempo, y se alejaron del Señor, pues ya no tienen esperanza de vida natural. Amén. Por supuesto que hay salvación, pero hay que entregar la vida, hay que ser degollados. Amén. Vi las almas debajo del altar, en la mesa de los sacrificios. Amén. Porque despreciaron al becerro que es ofrecido para nosotros acercarnos al Señor. Amén. Entonces, esos son los analepsis. No nos da tiempo para ver los prolepsis, pero los analepsis. El primero es el capítulo 7, nos sitúa aquí. El otro del que hablamos no es el segundo, pero ese nos sitúa aquí para decirnos que van a iniciar la predicación, y luego nos lleva a los 3 años y medio aquí para decirnos que aquí termina su predicación. Nos vemos en el cielo y aquí ya empieza el anticristo a perseguir a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Ya el evangelio es reducido a casi nada. Simplemente alguien va a predicar por la cercanía. Alguien fue lastimado,
uno de los que tienen el sello de Dios, lo encuentra, lo asiste, lo alimenta, lo cura y ahí le predica el Evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, esa es la cronología de los eventos. Y pues ya la semana pasada hablamos acerca de los 144,000, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son ellos. Son israelitas, son jovencitos vírgenes, no se han contaminado con mujeres, y en ellos no existe mentira en sus labios. Amén. Son jovencitos eunucos que han recibido ese don para predicar el Evangelio, la palabra del Señor, que no es como nuestro Evangelio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos es acercado, sino temer a Dios y darle gloria porque sus juicios han llegado. Si usted se queda y escucha esa predicación, ya tenga la certeza de que usted está destinado para ir a la mesa del sacrificio, tristemente. ¿No? Esa es la cronología de los eventos. Muy bien. Pero hay otro evento que nos muestra ese regresar en el tiempo del capítulo 7. Y ese otro evento es precisamente el arrebatamiento. Amén. Aunque no se menciona, pero ya podemos entender que la iglesia es arrebatada y presentada delante del que está sentado en el trono. Es decir, estas son las bodas del Cordero. Tampoco se describe con toda claridad cómo se está oficiando la boda, pero sí se ve el oficiante, que es el que está en el trono. Amén. Y se ve el novio o el esposo o el desposado, y se ve la desposada. Amén. Y ya por lo que se está diciendo ahí, ya uno deduce que es precisamente el momento donde está llevando las bodas del Cordero. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 ahora sí. Apocalipsis capítulo 7 para hablar de estas cosas. Acuérdense que el capítulo 7 lo que hizo es regresarnos al inicio, antes de que los vientos destruyan. Amén. Regresamos en el tiempo, antes de que los 4 vientos destruyan, el anticristo, la guerra, el hambre, las pestes destruyan. Regresamos en el tiempo y nos posiciona ahí. Amén. Y Juan ve a 2 grupos. El primer grupo son 144,000 israelitas sellados para predicar el Evangelio. Pero aparece otra multitud en el versículo 9. Amén. Y esa multitud es precisamente la iglesia. Yo sé que hay siempre se trata de confundir la palabra de Dios, y que hay controversia y que hay debate para negar estas cosas, pero ahorita nos vamos a ir analizando cuidadosamente para que entendamos que realmente esta es la iglesia. Amén. Versículo 9 dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Amén. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, esa multitud, dijimos la vez pasada, que es multitud de multitudes, de multitudes, de multitudes. Es decir, que si usted es un lector descuidado y dice una multitud, pues se imagina una multitud que será un estadio de fútbol con sus 50,000 asistentes. Pero si usted es cuidadoso, va a entender que son multitudes de multitudes, porque añade la palabra que nadie podía contar. Esa no es una multitud regular, normal. Esa es una multitud de multitudes de multitudes. De hecho, ese es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Y vamos a ver, ayúdenme, Génesis capítulo 15, verso 1 al 6, por favor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno
Eliezer, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los Esta es la promesa. Vuélvalo a leer, hermano, por favor. Esta es la promesa dada a Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Entonces la promesa es: te voy a dar descendencia. Lo llevó afuera. Se sobreentiende que era una noche, ¿verdad? Sin nubes. Y le dice: empieza a contar las estrellas. Obviamente que ninguno de nosotros puede contar las estrellas, ¿verdad? Y ahí está la promesa: así va a ser tu descendencia, como las estrellas que no se pueden contar. Así que esta expresión que escribe Juan no la escribe a la ligera, sino que tiene un trasfondo. Es el cumplimiento de la promesa dicha a Abraham. Amén. Que es una multitud que nadie podía contar. Amén. Y los judíos de todas las generaciones, ¿ustedes creen que han alcanzado esa cantidad de gente? Por supuesto que no. Porque la promesa no era para la descendencia natural de Abraham. Porque el versículo 6 va a añadir y va a decir: y le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, que ahí está hablando de los hijos de Abraham, pero en la fe. Por eso es que usted y yo somos llamados hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque así como Abraham fue el padre de la fe, nosotros igual creemos en Jesús por la fe. Amén. Y creemos haber sido adoptados como hijos de Dios precisamente por la fe en Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo dice que, aclara y dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él es claro y dice, no dice en tus simientes, sino dice en tu simiente. Y eso es Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso es que nosotros somos multitudes de multitudes que no se pueden contar, porque esa es la promesa de Dios para Abraham, de todos aquellos que son de la fe. Amén. De los que vivieron desde Adán, los de Noé, los de después de Noé hasta Abraham, de los de Abraham hasta antes de Jesucristo, y desde Jesucristo hasta el último que se salve por la fe antes de que Cristo arrebate a su iglesia, estaremos ahí reunidos. Amén. Por eso es que dice que es una multitud que nadie podía contar, miles y miles y miles. Por supuesto, no, otra vez no significa que no tenga un número. Tiene un número, Dios lo conoce. Amén. De hecho, hablando de la promesa de Abraham, dice que Dios conoce a las estrellas y las llama por su nombre. Amén. Pero está hablando de la promesa de Abraham, de cuánta descendencia Abraham tuvo por medio de la fe. Así que ya podemos ir entendiendo que esta multitud que está ahí, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es precisamente la iglesia del Señor. Aunque no se menciona por su nombre, pero esa es la iglesia del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, sigue diciendo, y lenguas que, miren la posición donde están, dice, y que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Amén. Aquí está el trono, está el Padre, va a oficiar esta boda. ¿Se acuerdan de la parábola del rey que quiso hacer boda a su hijo? Bueno, aquí está el momento de la boda. Está el trono, el Padre está ahí, y aquí está el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Exactamente, es importante entender el significado de las figuras metafóricas en Apocalipsis, porque aquí, aunque no se nos dice que este es Jesús, pero ya nosotros sabemos que Él es Jesús, porque una de las figuras metafóricas de Jesús es el Cordero. ¿Amén? Entonces, este es el Cordero. ¿Cómo sabemos que esta es la iglesia? No solo por la promesa de Abraham, sino porque dice que ellos están vestidos de ropas
Blancas. Blancas. Blanca significa limpieza, significa pureza, significa sacerdocio. 3 características de la iglesia: santidad, pureza, sacerdocio. Amén. Entonces entendemos pues por las figuras que esta multitud de vestidos de ropas blancas es el sacerdocio, amén, que ministra en la casa de Dios. Y este que está, el cordero que está en medio, es el sumo sacerdote. Entonces podemos entender que esta es la iglesia reunida porque se está celebrando la boda. Aquí está el que está oficiando la boda, es el padre. Aquí está el desposado o el novio, y aquí está la desposada o la novia. Y ahí está celebrando las bodas del cordero. Muy bien. Y hay otra característica que dice acerca de la novia. Dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El significado de las palmas es un significado de victoria, de triunfo. Esta es la iglesia triunfante, es la iglesia sensata. Ellos están vestidos de ropas blancas porque es el sacerdocio, porque es la novia, pero han triunfado ya. Han triunfado para ser unidas al esposo, o unida la iglesia al esposo. Amén. Es importante entender esto. Cuando se habla de la novia del esposo, se habla a manera general. Amén. Es decir, que usted y yo somos parte de la novia. Nosotros no somos literalmente la novia. Amén. Sino somos parte de esa novia. Todos los miles y miles y miles y miles de personas somos los que formamos la novia. Amén. Entonces, aquí estarán esos millares y millares con las ropas blancas, amén, como la Virgen pura, presentada delante de Dios, como el sacerdocio que va a servir al Señor, ahí listos para ser unidos en matrimonio. Es lo que les decía, imposible, aunque no se menciona a la iglesia, a partir del capítulo 4 en adelante no se menciona a la iglesia, imposible que no aparezca la iglesia. Amén. Y primero apareció como los 7 cuernos y los 7 ojos. Amén. Apareció representada en los 24 ancianos, los 24 sacerdotes cabeza. Pero aquí está siendo presentada de manera clara, vistosa, justo para celebrarse las bodas. Y lo más maravilloso es que ya el Señor ha recorrido la cronología de los eventos de la gran tribulación, pero aparta un capítulo, el capítulo 7, para regresar al inicio, antes de que la tribulación empiece, para mostrarnos precisamente el momento de las bodas del Cordero. Y aquí está el padre, y aquí está el novio, y aquí está la novia, reunidos para matrimonio. Amén. Muy bien, la iglesia triunfante. Verso número 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece. Ese es el sí de la novia. Amén. Aceptas a fulano por tu esposo, y la novia dice, sí, acepto. Pero esta novia grita con todas las fuerzas, y esta novia grita así: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Sí, acepto la salvación, acepto el unirme con el esposo que está, y por voluntad del que está sentado en el trono, y por sacrificio del Cordero, Jesucristo. Amén. Ese podríamos ponerlo como una figura. Ese es el sí acepto de la iglesia. Amén. Glorifica al Padre y glorifica al Hijo, quien nos compró. Amén. Así que eso sí, apréndaselo. Para cuando estemos allá, amén, podamos gritar a todo pulmón. Amén. La salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mire, eso va a ser glorioso. Porque usted ve que están reunidos, está el Padre en su trono, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, pero alrededor de ellos están millares y millares y millares de ángeles en pie, porque las bodas han empezado. Y cuando la boda es celebrada y la esposa ha dicho sí, amén, entonces dice que los ángeles, todos esos millares y millares de ángeles, se postran a la tierra y glorifican al Padre y glorifican al Señor Jesucristo. Eso va a ser maravilloso. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Porque ahora Jesús tiene a la esposa. ¿Y sabe qué hacen todos estos ángeles? Se rinden ante el esposo. Y ellos están atentos a el movimiento de la esposa. Porque faltarle al respeto a la esposa es faltarle el respeto al Señor, al esposo. ¿Entiende lo que le quiero decir? El nivel de autoridad al cual nosotros vamos a recibir, eso es glorioso. Nosotros vamos a recibir el nivel de autoridad para gobernar con Cristo Jesús. ¿Entienden lo maravilloso del sacrificio de Jesucristo para nosotros, que somos gente que no merecíamos la salvación? Así es, amén. Que no teníamos ningún derecho de ser llamados para este nivel. Es decir, que nosotros no somos llamados para aquí nada más limpiar la casa del Señor. Nosotros somos llamados para este nivel, para ser la esposa del Cordero. Aleluya, eso es maravilloso, amén. Este es el momento precisamente de las bodas del Cordero, gloria a Dios. Yo me gozo con eso, porque cuando veo mi bajeza, mi origen humilde, amén, yo podría atenderlo de reyes, de capitanes, ok, merecen ese lugar, podría pensar yo, pero mi origen humilde, de un rancho en el cual había quizás 40, 50 casas, amén. Nosotros, les decía la vez pasada, crecimos entre los animales. Entonces, y cuando yo veo mi origen y veo el llamado que Dios me ha hecho para estar aquí, yo tengo que glorificar al Señor. Amén. Sí, amén. Amén, porque eso será glorioso. No lo merecemos, ninguno de nosotros, pero ahí estaremos. Los ángeles se postran ante el Señor, ante la autoridad del Señor, y ahí está su esposa a su lado, gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver el verso 13, y aquí es, a partir del verso 13, es donde los que tergiversan la escritura empiezan a combatir en contra de la escritura. Amén. Y el verso 13 dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, verso 14, Señor, tú lo sabes. Por lo que está diciendo la escritura, acuérdense que Juan está como testigo de estas cosas. Amén. Por lo que está diciendo la escritura, podemos ubicar a Juan alrededor del trono, porque dice que un anciano vino y le preguntó. Es decir, que está al lado de uno de los ancianos, de los 24 ancianos. Ahí podemos ubicar a Juan en la visión. Él está al lado de los ancianos. ¿De qué lado de los ancianos está? Acá no sabemos, pero él está al lado de los ancianos, justo arriba, por llamarlo así, en la tarima o en el altar, justo donde están los 24 ancianos. Porque un anciano se le acerca y le pregunta, ¿y estos que están de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Miren, hermanos, aquí los críticos no analizan bien la escritura, porque si usted y yo sabemos por las figuras que esa es la iglesia y que ahí se está dando ese evento glorioso de las bodas del Cordero,
¿Usted cree que Juan no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Amén. Ahora, pero ellos usan esta frase precisamente para decir que Juan no lo sabía. Y van a decir, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y ellos dicen, yo le dije, no sé, Señor, tú lo sabes. Pero ahí no dice, no sé, Señor, tú lo sabes. No. Hay una razón por qué actúa Juan así, ahorita se los voy a explicar. Pero vamos a tomar a la opinión de los críticos. Y los críticos dicen que si esta fuera la iglesia, Juan hubiese sabido quiénes eran ellos. Cuando el anciano, uno de los ancianos le pregunta, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Pues Juan no hubiese contestado, tú lo sabes, sino le hubiese dicho quiénes son, porque él hubiese sabido quiénes son estos. Porque ahí hubiese visto a Pedro, ahí hubiese visto a Andrés, ahí hubiese visto a los demás discípulos, a los que él conocía. Pero ni ese análisis le sale bien. Y les voy a decir por qué no le sale bien ese análisis. Porque miren, se lo voy a poner así de sencillo. Hagan de cuenta que ustedes lo invitan a ver un partido de fútbol. 50,000 espectadores. Usted lo pone en la cabina de los que narran el partido. Y allá usted puede ver toda la multitud. Pero entre esos 50,000, ahí está su mamá o algún pariente. Usted podría encontrarlo a él entre los 50,000. Pues Juan está allá en el altar o en la tarima, al lado de los ancianos, y lo que vemos son 50,000. Son multitudes de multitudes de multitudes. Y para acabarla, ¿sabe qué ve? Todos están vestidos de ropas blancas. A lo mejor su mamá al partido se lleva alguna ropa que la distingue, y a lo mejor la logra encontrar por ahí. Pero Juan está viendo una multitudes de multitudes. ¿Usted cree que va a ver a Pedro o a Andrés ahí en esas multitudes de multitudes de multitudes, y todos con ropas blancas? Las grabaciones, ¿dónde está aquel? A ver, y estamos hablando de qué será, 500, 1000. A ver, ahora imagínense, multitudes de multitudes de multitudes y todos de ropas blancas. ¿Dónde encuentras a Pedro y a Andrés ahí? No hay manera. Así que ese argumento de que Juan, si fuera la iglesia, Juan los hubiese descubierto o los hubiese conocido, no hay manera de que él los hubiese conocido. Amén. Muy bien. Entonces, de hecho, ese no es el análisis de la escritura, sino que la escritura nos va a hablar, o vamos a encontrar una característica en Juan. Juan era un discípulo que Dios lo escogió para escribir precisamente las cosas de los últimos tiempos, porque él tenía una característica. Y la característica de Juan es que él algunas cosas las escribía en misterio. Y uno de los ejemplos que él escribe en misterio es, yo creo, a ver si ustedes se acuerdan, ya hemos hablado de esto, pero es acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerdan que había dos discípulos? María vino y les dijo, hey, se han robado el maestro, no están en la tumba. Y salieron corriendo. Y uno de esos discípulos era Pedro. ¿Y el otro discípulo quién era? Juan. ¿Cómo sabe que es Juan? Ahí decía que era Juan. El más jovencito, el más fuerte. Exactamente, el amado, el que se recostaba. ¿Por qué él lo dice ahí? Amén. Y el discípulo amado salió detrás de Pedro, pero corrió más fuerte que Pedro, porque Juan era más joven que Pedro. Amén. Pero nunca se nos dice que ese discípulo es Juan. Pero ¿cómo sabemos que es Juan? Porque él dice el discípulo amado.
Y en otras escrituras se menciona quién era el discípulo amado, precisamente Juan. Por eso es que Dios lo escoge a él, porque él escribe las cosas en misterio. Él sabe manejar los misterios. De hecho, el Señor, cuando va caminando con Pedro, Dios le está dando instrucciones a Pedro, Jesús le está dando instrucciones a Pedro, y Pedro voltea y ve que Juan viene atrás de ellos. Y él le dice: Señor, ¿y este qué? ¿Por qué nos está siguiendo? Amén. Y el Señor le dice: si yo quiero que este se quede hasta mi venida, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Y ahí Juan mismo escribe y dice que entre los discípulos empezó a correr la noticia que él no moriría. Pero él aclara y él dice: no es que el Señor dijo que no moriría, sino que este es el que da testimonio de todas las cosas que van a suceder. Es decir, que lo que el Señor le estaba diciendo es que este Juan iba a escribir el Apocalipsis. Este Juan iba a escribir desde el arrebatamiento hasta la venida del Señor, la segunda venida. ¿Amén? Esa característica es de Juan. Entonces, entendiendo esa característica, entendemos la pregunta. Lo que el anciano le está diciendo es: Juan, descríbeme a esta multitud de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Eso es como decir: Señor, descríbelos tú. Otra vez, si usted y yo sabemos que estábamos hablando de la iglesia y estaba hablando ahí del Señor Jesucristo, pues obviamente que Juan sabía que esa era la iglesia, pero tiene esa característica: Señor, tú lo sabes. No dice: no lo sé, tú lo sabes, tú dilo, ¿no? Entonces dice: Señor, tú lo sabes, es decir, tú descríbelos. Y es exactamente lo que hace el ángel. No dice: esta es la iglesia, o estos son los que se murieron durante la gran tribulación. No, sino que él nos describe. Lo único que hace es describirlos. Por eso podemos entender que es lo que Juan está diciendo: Señor, tú lo sabes, tú los conoces, tú descríbelos. Y el anciano los va a describir. ¿Amén? No está buscando el anciano que literalmente se le diga si estos son los que murieron en la gran tribulación, como algunos dicen, o si esta es la iglesia. Lo que está buscando es que se describa, porque otra vez las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos están escritas en misterio. Nunca se menciona a Jesús aquí, nunca se menciona a la iglesia aquí, pero por las características, por las figuras metafóricas, nosotros sabemos que Jesús está aquí. Y sabemos que la iglesia está ahí. Por eso es que Juan está diciendo: tú lo sabes, tú descríbelo. Y eso es lo que va a hacer el anciano, que lo va a describir. Muy bien. Entonces el verso 14 dice así: y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahí dicen: ¿ven? Estos son los que murieron en la tribulación. Porque si están saliendo de la gran tribulación, ¿qué significa? Que pasaron por la gran tribulación. Y si ustedes desconocen la escritura, pues, sí es cierto. Pero vamos a ver lo siguiente. Lo vamos a estudiar con cuidado para que podamos entenderlo. Este versículo está en griego. Y si usted lo traduce en griego literalmente al español, literalmente como está en el griego, ese verso diría: y he dicho a él: Señor, de mí tú has sabido. Y dijo a mí: estos están siendo los viniendo fuera de la aflicción, la grande, y lavaron las prendas de vestir largas de ellos y blanquearon a ellas en la sangre de él cordero. ¿Le entendió algo? Está todo revuelto, ¿verdad? Porque si usted traduce el griego justo así literal como está escrito, pues es difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque cada palabra en griego significa algo, es diferente al español. A, B, C, D, E, F, G, y va juntando, va formando palabras.
Amén. Pero ahí los símbolos forman palabras en el griego. Y cada símbolo o letra en el griego entonces va a estar así. Y la otra palabra, en esta escritura, he dicho a él, Señor de mí, tú has sabido, y dijo a mí, estos están siendo los viniendo fuera de la aflicción, la grande, y lavaron las prendas de vestir largas de ellos, y blanquearon a ellas en la sangre del Cordero. Está complicado, ¿verdad? Si lo traducimos literalmente. Amén. Pero es como toda lengua, ¿no? Es decir, hay veces que nosotros nos ponemos a hablar en inglés y los americanos se ríen de nosotros, ¿verdad? Porque hablamos así todos cuatrapeados. Pero dicen los norteños, no nos agüitamos porque cuando ellos tratan de hablar español también andan bien feo, ¿verdad que sí? Entonces es el problema de la traducción de una lengua a otra lengua. Pero cuando nosotros lo traducimos, amén, a un español que se pueda entender, este versículo se escribe así: y le dije a mi Señor, tú lo sabes, y me dijo, estos son los que están saliendo de una aflicción, una grande, y lavaron sus vestiduras largas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ya es un poquito más entendible, ¿verdad? ¿Amén? Y le dije a mi Señor, tú lo sabes, y me dijo, estos son los que están saliendo de una aflicción, una grande, y lavaron sus vestiduras largas y las blanquearon en la sangre del Cordero. ¿Amén? Ahí ya va agarrando sentido el asunto. Pero la traducción al español de la manera correcta, actual, y que podamos nosotros entenderla, lo que realmente quiere decir es este trabalenguas para nosotros, lo que realmente quiere decir es precisamente esto que está aquí. Y es lo que traducen las versiones antiguas: la Reina Valera de 1909, la Reina Valera Gómez, la Biblia Jubileo 2000, las Sagradas Escrituras de 1569, y también la versión en inglés, la King James, también traduce así. ¿Amén? Obviamente que está en inglés, pero traduce así. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero ya cuando llegamos a la traducción de la Reina Valera 1960 y las demás versiones actuales, como la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, etc., las versiones más actuales, encontramos este versículo traducido así: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya cambió. ¿Cambió ahí? ¿Qué cambió? La gran tribulación. Como decía antes, De grande tribulación. de grande tribulación, que es como está aquí en la escritura en griego. Pero aquí dice de la gran tribulación. Amén. Ahorita lo voy a decir porque es un problema. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este es un problema porque, a diferencia del griego, que pueden meter artículos y no pasa nada porque el significado es precisamente como fue traducido en las versiones antiguas, pero aquí ponerle un artículo, el artículo la, significa que está hablando de una tribulación especial, única. Y todo cristiano, cuando escucha el artículo la, ya lo lleva a la que conocemos como la gran tribulación, que anunció ¿quién? ¿Quién anunció la gran tribulación? No, la anunció Jesucristo, ¿se acuerdan? Habrá entonces gran tribulación. Amén. Esa es una tribulación especial, única, por encima de todas las tribulaciones que pueda haber. Amén. Por eso es que esta traducción, amén, está confusa. Cuando se traduce el Reina Valera 1960, se le pone el artículo que tiene aquí en el original. Pero, si tú le pones el artículo la en el español, ese artículo la te va a hacer
creer que está hablando de la gran tribulación la cual Jesucristo anunció. Porque esa gran tribulación es especial, es única, está por encima de todas las tribulaciones que puedan pasar. Por eso es que tienes que hacer tus investigaciones. Aquí no es un error de fondo, sino de forma. Es decir, alguien quiso traducir desde el griego usando ese artículo la, pero al usar el artículo la en español, ese artículo ya nos habla de una tribulación especial, una tribulación única, una tribulación que está por encima de todas las tribulaciones. Es como el ejemplo que yo les digo, que los predicadores, casi todos, dicen que Israel es el reloj de Dios. Ese artículo de él anula todos los demás relojes. Es decir, que ya no habría otro reloj el cual Dios mida el tiempo. Pero aunque Israel sí es un reloj, pero no es el reloj, sino que es un reloj, porque Dios tiene 3 relojes. Tiene el reloj de Israel, tiene el reloj de la iglesia y tiene el reloj de los gentiles. Pero cuando usas el artículo él, está diciendo que es único, que está por encima de todos los demás, que tiene un lugar especial. Por eso es que este artículo aquí está mal ubicado. Aquí en realidad lo que está diciendo es como lo registran las versiones antiguas, lo registra la versión en inglés King James. El inglés revisado ya ellos sí agregan D o la, pero King James no dice la, dice de grande. Amén. Entonces aquí esta traducción está correcta y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Amén. ¿Y qué significa eso? Pues usted nada más ha hecho un vistazo a la iglesia. Dijimos que esta multitud es la iglesia. ¿Y la iglesia sale de grande tribulación, hermanos? Vamos a ver. Ayúdenme a buscar. Vamos a ver Hechos capítulos 14, 19 al 22. Hechos 14, verso 19 al 22. Sí, puede leer. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de Hechos 14, perdón. 14, 19 al 22. 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Entonces la iglesia sí pasa por grandes tribulaciones, por mega tribulaciones. ¿Qué le había pasado a Pablo ahí? Casi lo matan, ¿verdad? De hecho lo dejaron por muerto. ¿Qué pasó con los primeros cristianos? Los mataron. Los llevaban a las fieras en el Coliseo. Amén. Los aventaban y eran devorados por las fieras. Los metían a luchar con los gladiadores. Ahí los mataban. Los quemaban en hogueras. Amén. Entonces, lo que pasa es que como nosotros estamos gozando de paz, pues no alcanzamos a vislumbrar que esa es la iglesia del Señor que ha salido de grande tribulación, no de la gran tribulación, pero de grande tribulación. De hecho, amados hermanos, que hay tribulaciones grandes a nivel general, a nivel de la iglesia. Ellos vivieron esa etapa.
pero también nosotros pasamos por tribulaciones difíciles. Una madre que pierde un hijo que pierde una madre, un esposo que pierde una esposa que pierde un esposo, amén, un hijo que se va a la droga, una hija doncella preciosa en la casa del Señor y de repente se va a la calle y se va a la droga. ¿Usted cree que eso es gozo en el corazón del papá y de mamá? ¿O del Hijo de Dios? ¿O de la iglesia? No, todos nosotros. Por eso es que San Pablo dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, amén, para ser hallados dignos, para lograr ser vencedores, para ser la iglesia triunfante. De eso es lo que está hablando Juan ahí. El anciano es lo que está describiendo. Estos han salido de grande tribulación y más adelantito les va a dar la recompensa. Amén. Ahorita lo vamos a leer. Así que ahí está hablando de la iglesia. No está hablando de la gran tribulación. Recuerden, ese artículo está mal ubicado ahí, sino está hablando de grande tribulación, del sufrimiento que usted y yo tenemos. Amén. Se murió un padre, se murió una madre, un familiar está enfermo, está casi para morir, está sufriendo. Lo voy a decir, poniendo por ejemplo a la hermana Eli, su madrecita, cuántos años en la cama, amén. Y eso es un sufrimiento no solo para la que está en la cama, pero para sus hijos, para la hermana Eli, está sufriendo esa condición, amén. Entonces la iglesia sí pasa por grande tribulación. Nosotros pasamos por grandes tribulaciones, amén. Entonces ahí no está hablando de los que murieron por causa del testimonio que tenían, no está hablando de la iglesia insensata, amén. Está hablando de la iglesia que sale de grande tribulación. ¿Y por qué pone que sale? Porque de ahí en adelante nunca más volverá a sufrir tribulación. ¿Amén? Muy bien, entonces vamos a seguir viéndolo. Lo vimos desde esa característica, pero vamos a verlo desde el significado de las palabras. Muy bien. Ellos dicen que ahí se le puso el artículo la, porque efectivamente ahí está hablando de la gran tribulación. ¿Y por qué está hablando de la gran tribulación? Por una palabra. Porque la palabra grande viene de la palabra en griego megas. Amén. Y oí en Apocalipsis capítulo 7 verso 14, cuando dice grande, usa la palabra megas. Y en San Mateo, vamos a ir a San Mateo 24-21, cuando el Señor habla de la gran tribulación, también usa la palabra megas. Vamos a verlo. San Mateo capítulo 24. Así que ellos dicen, desde el origen de las palabras, desde la etimología de la palabra, pues es la misma palabra que se usa. Amén. Mateo capítulo 24, verso 21. Amén. Sí, hermano. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Exactamente. Muy bien. Entonces, cuando el capítulo 7, verso 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, Él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación. Y esa gran es la palabra megas. Amén. Es el capítulo 7, verso 14. Y han lavado sus ropas y las han blanquecido la sangre del cordero. Pero cuando Jesús habla en San Mateo 24-21 también dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y la palabra aquí también es megas. Entonces, si aquí es megas y aquí es megas, está hablando de la misma cosa. Grande, grande. Pero, como no se detienen a analizar las cosas, por eso es que se confunden. Porque miren, les voy a dar cómo se miden las cosas, ¿okay? Para que usted pueda entender lo que le voy a decir. Una forma de medida de valores, se usan palabras o se pueden usar letras. Por ejemplo, la K de kilo, usted puede meter en esa K de kilo miles.
un ejemplo en inglés. ¿Quiénes se acuerdan del famoso Y2K? Y para year, 2 para 2, K para 1000. El año 2000, Y2K, el año 2000. ¿Recuerdan que hubo un revoltijo en ese tiempo que las computadoras se iban a dañar y todo ese tipo de cosas? Y toda la gente estaba espantada, algunos hasta se fueron para México porque decían que se iba a acabar el mundo en el año 2000, como su Y2K. El K estaba hablando de miles, o la K. En la K de kilo usted puede meter miles, pero en la palabra mega usted puede meter millones. En la palabra giga usted puede poner billones o trillones en inglés. Y en la palabra tera o terra usted puede meter trillones o cuatrillones en inglés. Es decir, que las palabras son usadas para representar la cantidad o el volumen, o en este caso, lo duro de la situación que se está hablando. Bien, entonces aquí sí se escribe la palabra mega, que significa precisamente grande, y aquí también se escribe la palabra mega, que significa también grande, tribulación. Pero hay una cosa que si usted se la pasa corriendo, no descubre o no entiende. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no solo se queda en mega, sino que Él va a brincar al giga. ¿Cómo que va a brincar al giga? Vamos a leerlo otra vez con cuidado, dese cuenta ahí. Vamos a ver el nombre. ¿Leo? Sí, por favor. Vaya despacio. Porque habrá entonces gran tribulación, Mega tribulación, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ve cómo brinca al giga? No se queda en el mega, no es habrá entonces gran tribulación y ya, sino que cual no la ha habido nunca, ni la habrá. Es decir, no se queda en esta medida del mega, sino que Él brinca al giga. Por eso es que la gran tribulación es diferente a grande tribulación. No es solo mega, que esta del Mateo no es solo mega, sino que del mega brinca al giga. Es decir, Él dice, sí, es una mega, pero es más que mega, porque en la cual nunca ha habido un tipo de tribulación así, ni la habrá en el futuro. Es decir, que no se queda simplemente en mega, sino que está el brinco a una medida más fuerte, más grande. ¿Entiende? Por eso es que esta de aquí no es esta de aquí. Esta de aquí sí es mega. Es la tribulación que nosotros pasamos como hijos de Dios. Pero esta de aquí es más que la tribulación que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque es el anticristo, es la guerra, es la hambruna. Hay una escritura, ahora se me va la cita, pero que dice que mejor les fue a los que murieron por la... No estoy dando ideas, ¿verdad? Pero si usted se queda, pues más o menos analicen. Que es mejor los que murieron por la guerra que por los que murieron por el hambre. Así que si usted se queda, asegúrese de dónde viene un misil y métase ahí. Proclama el nombre del Señor. Porque si le toca la hambruna, eso sí está tremendo. Amén. Eso será terrible. Tanto que el profeta dice que a las mujeres más así de palacio se comieron a sus propios hijos. Eso va a ser horrible, horripilante. ¿Amén? Entonces, ¿se da cuenta que no tiene relación esta con esta? Aunque si uno usa la palabra megas, solo que esta da un salto más allá. No se queda en megas, sino que sube a giga. Y él dice que la cual no ha habido nunca antes ni la habrá después. ¿Amén? Entonces, definitivamente aquí no está hablando de la gran tribulación. Lo siento, pero se equivocaron en esa palabra. Ahí está hablando de las tribulaciones que nosotros todos pasamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Así es la iglesia en la que está ahí. Esos no son los que pasaron por la gran tribulación.
no son los que fueron degollados en la gran tribulación. Amén. Porque la iglesia que pasó por la gran tribulación, la insensata, se dice que tiene el número. Y esta es una multitud que nadie podía contar. Amén. Ahí está la iglesia. Glorioso es el nombre del Señor. Vamos a ver, nos quedan 12 minutos, a ver si les agarro 10 minutos más o 8 para leer lo siguiente. Dice así, verso 15. Estamos en 14, ¿verdad? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Eso es maravilloso, se lo voy a decir rapidito. Han lavado sus ropas, ¿se acuerdan del sacrificio para expiación del becerro? Ese es el simbolismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay una víctima, que es el becerro. Pero cuando ya nos hemos acercado a Dios y hemos lavado nuestra ropa por esa expiación, entonces somos santificados, y allí está un cordero para santificación y otro para consagración. Y ese cordero es Jesucristo, y para nosotros ese becerro también es Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hacemos dos cosas: lavamos nuestras ropas en ese becerro, amén, que es sacrificado para expiación, para nosotros poder acercarnos al Señor, a servir en las cosas del Señor, pero también recibimos la santificación y la consagración para ser real sacerdocio. Por eso es que San Juan está diciendo: lavaron sus ropas y las han emblanquecido. Las lavamos con el sacrificio del becerro, pero nosotros constantemente las estamos emblanqueciendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos ensuciamos, ¿verdad? ¿Y cómo las lavamos? En la sangre del Cordero, el que intercede por nosotros. Por eso es que constantemente estamos: Señor, perdona mi pecado, perdona mi equivocación, perdona mi error, me equivoqué con mi hermano, me equivoqué con mi hermana, la ofendí, le hice tal cosa, no debía haberlo hecho, perdón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Eso es emblanquecer nuestras ropas, porque ya las hemos lavado en la sangre del becerro. Pero desafortunadamente, como se mantiene ensuciándose, que no debería ser, entonces ahí está la sangre del Cordero para limpiarnos, porque es necesario que la novia se vista de ropa blanca, limpia y resplandeciente, de lino fino, la cual son las obras justas de los santos. Amén. Entonces, esa característica no se le aplica a la iglesia que es asesinada en la tribulación. Esa característica es de usted y mía, de la iglesia del Cordero, la iglesia que se esfuerza por ser fiel al Señor. Así que estamos comprobando, amén, que la iglesia, que es este grupo que está aquí, verdaderamente esta es la iglesia. Este es el momento de las bodas del Cordero. Todo apunta para allá, y podemos entenderlo y afirmarlo, que eso es la iglesia del Señor justo antes de la gran tribulación. Amén. Y ahora en el verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios. ¿Sí ven? Están delante del trono de Dios, ese es el momento de la boda, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y a ver si me da tiempo para explicarles esto. Allí hay otra negación de que esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen: ¿se dan cuenta? Estos están todo el tiempo en el Cordero, delante del trono, y están sirviendo día y noche. Ellos no salen de ahí. Y la iglesia así va a salir, va a venir a gobernar con Cristo 1000 años. Pero lo único que demuestran ahí es que no conocen la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios puede dar una promesa, y esa promesa se va a cumplir, pero tiene un proceso. Es decir, que sí, el fin de la iglesia es que nosotros estemos para siempre en esa ciudad. Pero antes de llegar ahí, nosotros vamos a venir a esta tierra por 1000 años, habitaremos en tabernáculos, y después regresaremos para estar allá en la ciudad por toda la eternidad. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Se acuerdan que en el principio Dios creó al hombre para que no muriese?
le puso un árbol de la vida. Ese fue el plan original de Dios para los hombres. Pues ese plan ha tenido un proceso, pero eso se va a cumplir. En el cielo, en la tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia, ahí los hombres vivirán naturalmente por toda la eternidad. Y el árbol de la vida estará dentro de la ciudad de Dios, la cual tiene unos muros muy grandes, la cual ningún humano puede atravesar. Pero ellos irán allá, se purificarán, se santificarán y entrarán para tomar de las hojas de ese árbol y del fruto de ese árbol para cumplir el propósito de Dios desde el principio para los hombres. Pero hay otro ejemplo. Satanás, dice la escritura, que él fue derribado. Isaías 14 dice que él fue derribado hasta al Seol. Es decir, que su fin inmediato es, él va a ir hasta el abismo, en el Seol. De hecho, al final de la tribulación dice la escritura que viene un ángel, lo toma, lo presa con cadenas y lo lanza al abismo. Pero Satanás no está en el abismo. Satanás va de caída en caída. Fue echado del paraíso de Dios. Estableció su headquarter o su campamento en el espacio. Amén. Él no está aquí, mucho menos está en el infierno. Amén. Por supuesto que él recorre la tierra, y yo les decía al principio que él también tiene acceso a Dios todavía. Pero llegará el momento cuando Dios arrebate a su iglesia, que él va a ser derribado de esos cielos y se le cerrará la puerta del cielo de Dios para siempre. Nunca más podrá regresar a cruzar a ninguno de los hijos de Dios. ¿Y sabe a dónde va a ser lanzado? A esta tierra. Y la proclamación es: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, 7 años, y va a ser una destrucción terrible. Pero la promesa era que él iba a ir al abismo. Por eso es que el capítulo 21 nos va a decir que vino un ángel, lo apareció y lo lanzó por 1000 años al abismo. ¿Ve? Entonces las promesas de Dios no siempre son, ya lo dije y ya se hace, sino tienen su proceso. Así que esta es la promesa de Dios, que usted y yo, al final, en la eternidad, estaremos en esa ciudad. Amén, amén. Y adoraremos al Señor día y noche. De hecho, nuestra escritura dice que allí no hay día ni hay noche, porque la lumbrera, la luz del Cordero, alumbra toda la ciudad. No se necesita sol ni luna. Amén. Entonces, por eso es que dice día y noche, no es que haya día y noche, sino que todo el tiempo ahí estaremos nosotros adorando y glorificando el nombre del Señor. Y algunos, cuando escuchan esto, dicen: qué aburrido es el cielo. Toda la eternidad, santo, santo, santo. Pero lo que pasa es que no han leído que donde quiera que va el Cordero, ahí va la iglesia. Es decir, que hay adoración todo el tiempo. ¿Se acuerdan que hay 24 sacerdotes cabeza? ¿Por qué? Porque la adoración es continua, pero es rotativa. Rotativa. Es como algunos que dicen orar sin cesar. Y piensan que hay que estar 24 horas orando. Imagínense, puede orar las 24 horas, orar sin cesar. No es de manera literal, hermano. Significa que todo el tiempo, cuando usted tenga la oportunidad, usted puede orar en su trabajo, en su casa, en su lecho, en una necesidad, en una bendición. Gracias, Señor, te doy la honra, la gloria por lo que me has dado. ¿Me entienden? Es decir, que siempre adoramos al Señor, o siempre oramos al Señor, pero eso no significa las 24 horas. Igual la adoración celestial, día y noche, es una adoración continua, pero acuérdense, hay 24 sacerdotes cabeza, y cada sacerdote cabeza tiene una cantidad de sacerdotes, y toda esa adoración es rotativa. Amén. Ese servicio en la casa de Dios es rotativo. Así que aburridos son los que dicen eso. Pero nosotros disfrutaremos de la gloria del Señor. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Lo vamos a dejar ahí. Si nos quedan 5 minutos, pero vamos a aprovecharlos para orar, despedirnos y nuestra hermana va a levantar la ofrenda. Amén. Muy bien. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias por su atención. Yo sé que de repente estos estudios son bastante largos, pero estoy tratando de llevarlo lo más práctico, entendible, pero igual resumido.
posiblemente. Muy bien.